especial para cada uno de ustedes. Les envío desde acá un abrazo grande, deseando de que la presencia de Dios esté siempre con ustedes. Qué bueno es comenzar un día de la mano de Dios, escuchando la palabra, y no solo escucharla, sino viviendo la palabra de Dios. El Señor tiene grandes, inmensas bendiciones para todos nosotros, pero que hay veces nos impide ser más bendecidos de lo que Dios nos quiere bendecir. Y es algo que a muchos no les va a gustar, y es la comodidad. Recuerdo que antes de pandemia estuve por allá invitado a Estados Unidos, yendo a predicar, y me tocó ir a una iglesia en Miami donde me invitaron, y la verdad es que fue de grande bendición. Me sorprendió mucho el año pasado cuando estuve de regreso con mi esposa y mi hijo, y hablaba yo con un amigo que se congregaba en esa iglesia donde tuve el privilegio de predicar, y le comenté, le pregunté por el pastor, y me llevó una gran sorpresa cuando él me dice: Martín, la iglesia se acabó. Me sorprendió mucho porque era una iglesia que siempre era grande, tenían su templo bien bonito y todo bien organizado. Y me cuenta él de que después de pandemia todo el mundo se acomodó. Todo el mundo ya quería ver la prédica acostadito en la cama. Las mujeres haciendo el almuerzo y viéndolo ahí en internet. Otros sentados desayunando, viendo el devocional. Y así. ¿Por qué? Porque desafortunadamente el mundo cristiano se está acomodando. Y hablar de comodidad a mucha gente no le va a gustar, pero es una sociedad donde desafortunadamente digamos que es una sociedad posmoderna, donde hoy se está valorando más la comodidad, donde se valora más el bienestar, ¿sí? Y el hablar de todo esto, de la comodidad, del bienestar, pues lógicamente no va a causar un efecto bueno en las personas. Pero uno como pastor, uno tiene que entrar a corregir a las personas y corregirlos a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, el apóstol Pablo, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y desafortunadamente muchas personas se han dejado de congregar, no han vuelto al templo, creen que el templo no es importante. Mira, Dios instituyó la iglesia, Dios fue el que formó la iglesia, y por ende la iglesia pertenece a Jesús. Por eso dice la palabra que Jesús es nuestro pastor. Nosotros somos personas que Dios pone en las iglesias para enseñar, para guiar, para exhortar. Pero en el fondo es nuestro gran pastor Jesús. Ahora, el Señor fue el que mandó a construir los templos. Si los templos no fueran importantes y necesarios, pues Dios para qué los iba a mandar a construir. Cuando Jesús estaba pequeño, se le perdía a José y a María, y cuando iban a ver, lo encontraban de que estaba yendo en el templo, de que iba al templo. ¿Por qué Jesús desde pequeño iba al templo? ¿Acaso no era importante? ¿Acaso no es importante el templo para Dios? Si no lo fuera así, pues la verdad es que Jesús tampoco desde niño iría al templo. Y vamos a ver una palabra acá en Génesis capítulo 12, en el versículo 1 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Abraham estaba totalmente cómodo, era un hombre riquísimo, lleno de tierras, de ganado, de riquezas. Tenía una cantidad de servidores y trabajadores, pastores. Y el Señor le da esta orden y él le dice: a la tierra que yo te mostraré. Abraham no sabía para dónde iba él. Simplemente Dios le dijo: vaya donde yo lo estoy enviando. Pero mira lo que dice: y haré de ti una nación grande. Mira las bendiciones. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra.
Tú perteneces a toda esta generación que viene de Abraham. Muchos dicen que sí, sí, yo soy de Abraham también. Pero sí, será que tú estás haciendo los esfuerzos que hizo Abraham. Él salió de su tierra, lo dejó todo, aún sin saber el Señor a dónde lo iba a enviar. Y sin embargo, él siempre estuvo obedeciendo a Dios. Pero el Señor le dijo, y serán benditas todas, mira, todas las familias de la tierra. Esta promesa se le hizo a Abraham. ¿Y cuáles son esas familias? Nosotros, los que somos los hijos de Dios, los que sacrificamos algo por Dios. Jesús entregó toda su vida por ti. Jesús sufrió muchísimo por ti. Le tocó pasar momentos de burlas, de rechazo, muchos sufrimientos. Fue torturado, pero luego lo mataron. Luego, antes de eso, fue colgado en la cruz, sufriendo. Cuando pedía que le dieran agua y le colocaban una espuma llena de vinagre. Luego le clavan una lanza en el costado, ella estando ahí en agonía. Y todo eso lo hizo por amor a ti. Todo lo hizo porque te ama de una manera incondicional. Ahora, tú dices amar al Señor, pero estás cómodo. Estás en una comodidad. ¿Qué le estás ofreciendo a Jesús? Estás en tu casa. Muchos no han vuelto a las iglesias. Acá en Río Negro hubo iglesias que se terminaron porque todo el mundo quedó cómodo mirando las prédicas a través de internet. Nosotros tenemos ovejas, hijos espirituales que son leales, que son fieles. Hay unos que viven en Europa y también tenemos otros que viven acá en Colombia, pero en otras ciudades. Y son leales y fieles. Van a ir pastores y los buscan y ya tenemos nuestros pastores. Es la respuesta de ellos. Pero es fuerza mayor y ellos siempre nos están viendo los devocionales y siempre están viendo también las prédicas. Pero son personas que no les queda fácil, pero también son fieles y no se quieren mover. Ahora, usted que me está viendo, muchos de ustedes tienen la iglesia al lado y ni siquiera hacen un pequeño esfuerzo por ir a la iglesia. Porque siempre están cómodos, están buscando la comodidad. Mira lo que hizo Abraham. ¿Qué tal que a ti te tocara vivir? Mucha gente, el Señor los bendice, mucha gente el Señor les da bendición económica y es donde más cómodos se ponen. Ya no les interesa ir a congregarse a la iglesia porque tengo que ir a pasear. Ya no les interesa porque tengo que ir a trabajar. No les interesa ir a la iglesia porque siempre los fines de semana o en mitad de semana tienen negocios. ¿Por qué? Porque ya no nos interesa el que nos bendice, el que nos bendijo. Ya tenemos la bendición en el bolsillo, ya no lo necesitamos. Pero te digo una cosa, recuerda que hay un tiempo donde Dios tiene límites y donde el Señor te va a decir, hasta aquí llegué y no hay más límites para ti. Y también tienes que saber de que nosotros tenemos que ofrecer a Dios y amar a Dios. El amar a Dios no es quedarte tú cómodo en tu casa. Al Señor no le gusta la comodidad. Jesús vino y se incomodó donde estaba, en el cielo, teniéndolo todo. Y vino y se incomodó por ti. Bajó a esta tierra llena de pecado. Una tierra donde abundaba solamente el puro pecado y aún abunda. Y más, sin embargo, Él se incomodó por venir a entregar toda su vida por ti. Ahora, Él sube al cielo y manda al Espíritu Santo y el Espíritu Santo también está incómodo porque está en un templo como que somos nosotros, un templo lleno de pecado. Y desafortunadamente nosotros, ¿cómo le estamos correspondiendo a Dios? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, porque siempre estamos diciendo de que amamos a Dios y ni siquiera se hace más mínimo esfuerzo para ir al templo de Dios, a la iglesia, porque estamos cómodos, porque queremos vivir en comodidad. Recuerda que estás entregando a Jesús. Recuerda, Él Él entregó todo por ti y vino acá por ti, por tu amor, por su amor, porque te ama, por su misericordia y por su gracia. ¿Qué le estás entregando a Dios? Sal de tu comodidad, congrégate, deja de estar ahí en tu casa recibiendo palabra, que a la voz de la final
tampoco la estás viviendo. Ve a la iglesia y que tu pastor te ministre, pero deja la comodidad. Vuelvo y te digo, tenemos ovejas en otros países y acá en Colombia en otras ciudades, pero son fieles y leales porque quieren estar con nosotros y están recibiendo la palabra, pero la viven. Ya no más comodidad. Tú tienes una iglesia ahí cerca donde congregarte. Entonces congrégate y no lo hagas como algunos lo tienen por costumbre. Muchos dicen, pero ¿por qué no soy bendecido? ¿Cómo vas a ser bendecido si Dios te quiere dar mucho más y estás viviendo en un mundo de comodidad? Y yo te invito para que mañana continuemos con este tema, porque el Señor esta mañana me ministró, me decía que el pueblo de Él, la mayoría, estaba viviendo en pura comodidad. Y yo te doy gracias por esa palabra, Señor. Y yo te pido perdón si yo también, Señor, he estado viviendo en comodidad, Padre. Pido perdón por todos los que me ven, Señor, que viven cómodos. Porque después de pandemia muchos quedaron, Señor, recibiendo palabra, pero que a la final, Señor, ni la viven. Yo te pido, Dios, por cada uno de ellos, que a través de esta palabra ministres el corazón de ellos, Señor. Que vuelvan en sí como el hijo pródigo y vuelvan a ti, Señor. Que vuelvan a casa, que es el templo, Señor, que es la iglesia. Y yo oro por ellos, Padre, creyendo, Señor, porque tu palabra es la que cambia y la que transforma. Y yo te doy gracias, Padre. De pronto a muchos no les gusta, pero tú me has dado la autoridad, Señor, y la vara para corregir, Señor. Gracias te doy, Padre, por cada uno de ellos, y yo los bendigo en el nombre de Jesús, Señor. Gracias porque los bendices cada día más y porque se han perdido de muchas bendiciones que tú les quieres entregar por la comodidad. Te doy gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Te invitamos hoy a nuestra iglesia Comunidad Cristiana de Dios, de Fe, Fuego de Dios, acá en Río Negro a las 7 de la noche. Y también te hago una invitación a ti, joven, el próximo sábado. Recuerda que es la reunión de jóvenes a las 6 de la tarde. Yo te digo a ti, invita a un amigo, a un familiar, para que reciban palabra de Dios. Comparte lo que tú estás viviendo con Jesús, que es lo mejor. Compártelo con las personas que tú amas, con tus amigos. También yo te invito para que nos miren en YouTube, en nuestro canal de Martín López. Suscríbete, dale un me gusta y comparte la palabra que está allí también. Te puedes comunicar con nosotros en este WhatsApp que está ahí. Estamos para servirte y para atenderte. Y nos vemos queriendo Dios mañana. Que Dios te guarde y que Dios te bendiga. Chao.